Bienvenidos frikis de la F1. Estas son las 3 noticias más importantes de la semana. Arrancamos. Alpine ya no quiere ser equipo de media tabla, ahora quiere convertirse en gigante. Williams ya puso fecha para volver a pelear de forma regular por los puntos en Fórmula 1. Mercedes prepara mejoras enormes para Canadá y podría volver a dominar la Fórmula 1. Empezamos. Alpine ya no quiere ser equipo de media tabla, ahora quiere convertirse en gigante. El inicio de la temporada 2026 cambió completamente el panorama dentro de Alpine. Después de años de irregularidad y resultados decepcionantes, el equipo francés finalmente empieza a mostrar señales reales de crecimiento tanto en rendimiento como en estabilidad. En las primeras carreras del año, Alpine logró meterse constantemente dentro del top 10 y ya se ubica quinto en el campeonato de constructores, quedando muy cerca de Red Bull. Un avance enorme comparado con la situación que atravesaban hace apenas unos meses. Pero mientras los resultados mejoran dentro de la pista, afuera empieza a crecer algo todavía más importante: el interés de las grandes marcas y de nuevos inversores. Según varios reportes europeos, Gucci estaría negociando para convertirse en patrocinador principal de Alpine a partir de 2027. Y esto tendría bastante lógica, porque la marca pertenece al grupo Kering, muy relacionado con Luca De Meo, uno de los grandes impulsores del proyecto Alpine en Fórmula 1. Y atención porque también aparece Mercedes en esta historia. El equipo alemán estaría siguiendo de cerca la situación de otro capital, el fondo que posee el 24% de Alpine desde 2023. Entonces, ¿qué opinas? ¿Alpine puede pelear títulos en el futuro o sigue lejos de los grandes? Te leo abajo. Antes de continuar, los invitamos a dejarnos su opinión en los comentarios, darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, continuamos. Williams ya puso fecha para volver a pelear regularmente por los puntos en Fórmula 1. La temporada 2026 arrancó muy complicada para el histórico equipo británico. Los retrasos en el desarrollo del FW48 dejaron a Williams varios pasos atrás respecto a sus rivales y durante las primeras carreras el rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Pero después del parón entre Japón y Miami, el equipo aprovechó esas 5 semanas para reaccionar. Williams introdujo nuevas mejoras aerodinámicas y además logró reducir el peso del coche, algo clave en esta nueva generación de monoplazas. Y los resultados empezaron a aparecer rápidamente. En Miami, Carlos Sainz y Alex Albon consiguieron terminar noveno y décimo, logrando el primer doble resultado en los puntos para Williams en toda la temporada. Aún así, James Bowles dejó claro que esto recién empieza. El director del equipo explicó que actualmente siguen dependiendo de ejecutar fines de semana perfectos para sumar puntos, mientras Alpine todavía tiene una ventaja de algunas décimas en rendimiento. Pero lo más importante fue la fecha que marcó Bowles para el gran salto del equipo. Según explicó, Williams espera que después del parón veraniego de agosto el coche finalmente tenga el nivel suficiente para pelear constantemente dentro del top 10 en cada carrera. Actualmente Williams ocupa el 8º lugar del campeonato de constructores, superando a Audi y acercándose lentamente a RB. Entonces, ¿qué opinas? ¿Williams realmente puede volver a ser protagonista en la Fórmula 1? Te leo abajo. Mercedes prepara mejoras enormes para Canadá y podría volver a dominar la Fórmula 1. Aunque Mercedes ganó 4 carreras y logró 4 poles en el inicio de 2026, dentro del equipo saben que McLaren ya empezó a acercarse peligrosamente. En Japón, Oscar Piastri lideró gran parte de la carrera y en Miami, Lando Norris peleó hasta el final por la victoria. Por eso, Mercedes llevará a Canadá su primer paquete grande de mejoras para el W17. Y según reportes del paddock, podrían ganar hasta 3 décimas por vuelta, una diferencia enorme en Fórmula 1. Las mejoras estarán enfocadas principalmente en la aerodinámica del coche, especialmente en el suelo y la parte delantera. Además, el equipo también busca reducir el peso del monoplaza, algo clave con el reglamento actual. Y hay otro problema que Mercedes quiere solucionar urgentemente: las salidas. El W17 perdió varias posiciones este año por debilidades en la entrega de potencia del turbo durante las largadas. Pero además, Canadá podría traer polémica. Desde junio cambia la forma en que la FIA medirá los motores, y algunos equipos sospechan que Mercedes aprovechaba una zona gris del reglamento actual. Así que Canadá podría marcar un antes y un después en la pelea por el campeonato. Entonces, ¿qué opinas? ¿Mercedes volverá a dominar o McLaren ya está listo para destronarlos? Te leo abajo.
Bueno gente, hasta acá llegamos con el video. Si te gustó, dale like y suscríbete ahora a Friki F1 para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo video.